Estimados estudiantes, en esta oportunidad veremos el teorema de Bayes, ¿sí? El teorema de Bayes es uno de los temas que se tratan dentro del capítulo de las probabilidades, ¿sí? Para poder entender el teorema de Bayes, tenemos que desarrollar dos conceptos fundamentales. El primero de ellos es la regla de la probabilidad total. ¿Sí? La regla de la probabilidad total nos conlleva a poder calcular o aplicar el teorema de Bayes, ¿sí? Entonces, sí o sí necesitamos entender y aprender qué cosa es la regla de la probabilidad total. Entonces, tenemos acá dos definiciones, uno gráfico y uno estadístico, ¿sí? Entonces, vemos aquí un espacio muestral representado por un triángulo, ¿sí? Este espacio muestral tiene un evento llamado A, por eso dices, si K eventos, A su 1, A su 2, A su 3 y A su K, o sea, K eventos, constituyen una partición del espacio muestral. Quiere decir que estos eventos A su 1, A su 2 tienen parte, una porción del espacio muestral, como podemos ver gráficamente, ¿no? A su 1, A su 2, A su 3. Pues se constituye una partición del espacio muestral. Entonces, para cualquier evento B en el espacio muestral, entonces tenemos ahí de color amarillo el evento B, para cualquier evento B del espacio muestral, lo definimos de la siguiente manera. La probabilidad de B es un evento, la probabilidad de B es igual a la sumatoria del producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B tal que A sub I. Sí, este es el concepto estadístico que lo tenemos en la bibliografía. Vamos a explicarlo, vamos a desarrollar un ejemplo en el cual vamos a ver que es totalmente sencillo cuando hablamos de la regla de la probabilidad total, ¿sí? Luego, una vez visto la regla de la probabilidad total, no solamente visto, sino calculado, una vez que yo haya calculado la regla de la probabilidad total, ya puedo aplicar recién el teorema de Bayes, ¿sí? Entonces, ¿y qué cosa es el teorema de Bayes? Si usted es bien observador, mire usted, la probabilidad de A sub I sobre B es igual a la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B sobre A sub I. Si usted observa esta relación tanto del numerador como del denominador, no es otra cosa nomás que la regla de la probabilidad total. Revise usted la fórmula de la regla de la probabilidad total, que es esta, ¿no es cierto? Esa formulita está acá. Mire, ¿sí? Entonces, dicho en palabras más simples, la regla de la probabilidad total, o sea, te calcula la probabilidad total, la probabilidad genérica. En cambio, el teorema de Bayes te calcula la probabilidad específica, ¿sí? Por ejemplo, te hago un comentario, ¿no? Usted es dueño de una ferretería y le proveen clavos, 3 proveedores. ¿No es así? Entonces, usted quiere saber la probabilidad de que le toque un clavo defectuoso, ¿no? Entonces, va a tener una respuesta. Entonces, la probabilidad de tener un clavo defectuoso de cualquiera de estos 3 proveedores lo calculo con la regla de la probabilidad total. Pero si yo quisiera saber la probabilidad de que seleccione un clavo defectuoso del proveedor 1, mire, ve, del proveedor 1, ya es más específico. Entonces, ahí aplicamos el teorema de Bayes. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Tenemos aquí ese ejemplo, lo voy a comentar brevemente, ustedes saben por el tiempo, usted lo puede leer con calma en casa. Tenemos aquí el parte meteorológico que nos anuncian para este fin de semana, ¿ya? Entonces, tenemos aquí ya definidos los eventos, parte meteorológico. El evento A1 va a ser que llueva, el evento A2 va a ser que nieve, el evento A3 va a ser que haya niebla.
Entonces, la probabilidad que llueva es del 50%. La probabilidad que nieve es del 30%. La probabilidad que haya niebla es del 20%. Dice, según estos posibles estados meteorológicos, la posibilidad de que ocurra un accidente es la siguiente. Que ocurre ese accidente cuando llueva o si llueve es del 20%. Que ocurre ese accidente si nieva, la probabilidad del accidente es del 10%. Si hay niebla, la probabilidad de accidentarse de accidente es del 15%. Entonces acá tenemos un evento A, con sus características, ¿no? De que llueva, nieve y haya neblina o niebla. Tenemos el evento B que es el evento accidente, ¿sí? Tenemos el evento accidente. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que haya llovido? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un accidente cuando haya nevado? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un accidente cuando haya habido neblina? ¿O cuál es la probabilidad de que haya un accidente cuando haya llovido? Veamos la solución. Una vez entendido esto, en otras palabras, dicho más simple, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que haya ocurrido ese accidente cuando haya llovido, por ejemplo. Vamos a hacer primero cuando haya llovido, ¿ya? Luego ustedes van a hacer cuando haya nevado y luego ustedes van a hacer cuando haya neblina. Nosotros vamos a desarrollar cuando haya llovido. Veamos la solución. No olvides bueno, esta es una técnica, una metodología que sugiero que lo apliques para que se te haga más fácil desarrollar el requerimiento del caso de estudio. Dibujas tu triángulo, ese triángulo representa ¿qué cosa? El espacio muestral, ¿no? Entonces dibujas un triángulo tú ya más cómodamente, este representa el espacio muestral. Acá lo tengo dibujado. Luego ese triángulo, acuérdate lo que hemos visto en la definición de la regla de la probabilidad, ¿no? Este evento está dividido en varios eventos, ¿no? Tiene parte del espacio muestral. Entonces acá tenemos el evento A1, A2, A3, ¿no? A1, A2, A3, ¿sí? El evento A1, ¿no? Que llueva, ¿cuánto es? 50%. El evento A2, que nieve, ¿cuánto es? Del 30%. El evento A3, que haya neblina, ¿de cuánto es? Del 20%. ¿Listo? Muy bien. Ahora, dentro de ese rectángulo, dibujas un círculo, que este círculo abarque los eventos antes definidos, como vemos aquí, ¿no? Como vemos acá, un círculo. Este va a representar el evento B, ¿no es cierto? El evento B, o también conocido como el evento accidentes. Entonces, para eso, entonces decimos lo siguiente, ¿no? La probabilidad, vemos nuestros datos, dice, ¿no? Si llueve, ¿cuánto es la probabilidad de accidente? 20% si llueve, ¿no es cierto? Entonces, si llueve 20% es equivalente a decir 0.2. Seguimos. Si nieva, la probabilidad de accidente es del 10%. Si nieva, 10% es equivalente a 0.1. Y si hay niebla, la probabilidad de accidente es del 5%. Entonces, si hay niebla, del 0.05. ¿Ven? Niebla, estoy en niebla, 0.5. Nieve, ¿cuánto? 0.1 de accidentarse. Y que llueva, 0.2 de accidentarse. Entonces, hace un momento les dije, primero se calcula la regla de la probabilidad total. Una vez calculado esto, podemos recién calcular el teorema de Bayes. Vamos entonces a calcular la regla de la probabilidad total. Entonces, por un efecto de tiempo, lo tengo acá ya desarrollado y les voy a explicar. Entonces decimos que la regla de la probabilidad total, P sub B, esto ya está definido. No se olvide que usted tiene la fórmula aquí, ya lo tiene en la fórmula. Lo voy a transcribir en la solución de nuestro ejercicio, ¿no? La sumatoria de la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B sobre A sub I. Muy bien. Entonces decimos probabilidad de B, o sea, la probabilidad de tener un accidente, la probabilidad de B es la probabilidad de tener un accidente, es igual a la probabilidad de A sub 1, o sea, este A sub I, no se olvide, ¿no? A sub 1 por la probabilidad, ¿no? De B sobre A sub I, de B sobre A sub 1, no olvidar, ¿no? De B sobre A sub 1, ¿no? De B sobre A sub 1, más la probabilidad de A sub 2, A sub 2 por la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B sobre A sub 2,
¿no? Más probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de B A sub 3. Reemplazamos los valores. ¿A qué es igual la probabilidad de A sub 1? En otras palabras, nos está diciendo a qué es igual la probabilidad de que ese día llueva. A sub 1, no se olvide que es lluvia, ¿no? A sub 1. ¿Cuánto es la probabilidad? 50%. Entonces dígito 0.5. Multiplicado por la probabilidad de que haya un accidente cuando llueva. Eso se lee así. Que haya un accidente que es B cuando llueve. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que haya un accidente cuando llueva? ¿Cuánto? 0,2, ¿no? Entonces acá por 0,2. ¿Ve? Más. Acá está el más. ¿Ve? Más. Seguimos. Probabilidad de A sub 2. O sea, vale decir, ¿cuál es la probabilidad de que haya nieve? ¿Cuál es la probabilidad de que haya nieve? 30%, ¿no? Entonces decimos 0.30. ¿No? A sub 2 por, ¿cuál es la probabilidad de que haya un accidente cuando haya nieve? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un accidente cuando haya nieve? Este es nieve, accidente 0.1 por 0.1 y así, ¿no? Más 0.2 por 0.05. Entonces, la probabilidad de que haya un accidente, efectuamos las operaciones, efectuamos esta operación y nos sale 0.14. ¿Ve? Entonces, no olvidar que el evento B, si repasamos un poquito, retrocedemos, el evento B es el evento accidente, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que haya un accidente es igual a 0.14. Eso significa, o lo interpretamos de tal manera de que en cualquiera de los estados estuviera lloviendo o estuviera habiendo nieve o hubiera neblina, la probabilidad de tener el accidente es de 0.14 en cualquiera de esas condiciones, en forma general. 0.14, por eso se conoce como regla de la probabilidad total. Listo. ¿Ya? Ahora, entonces, esto no sería todavía la respuesta porque nos están preguntando cuál es la probabilidad de que haya llovido, o sea, que el accidente haya sido cuando haya llovido, ¿no? Entonces todavía no, porque esta es la general. Ahora, para dar la respuesta que haya llovido, aplicamos el teorema de Bayes. Como habíamos dicho, son las mismas fórmulas de la probabilidad total, entonces aplicamos. En la parte de arriba solamente viene a ser los datos cuando haya llovido, vale decir, probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B sobre A sub 1. O sea, esto de acá, estimado estudiante, esto de acá, ¿ve? Esto es lo que va arriba. Y ya tenemos ese dato. Viendo ese dato, tenemos el 0.5 por 0.2. Acá está, ¿ve? 0.5 por 0.2, ¿ve? 0.5 por 0.2. Y este es igual a 0.1. Entonces ya tenemos aquí la probabilidad, ¿no? De que tengamos el valor de la probabilidad de B solamente cuando llueve es 0.5 por 0.2 que nos da 0.1. Ahora reemplazamos estos valores, vale decir, ¿no? Acá arriba ponemos ¿cuánto? 0.1 y en el denominador ponemos ¿cuánto? 0.14, porque ya lo habíamos calculado, este es 0.14. ¿No? Acá lo tenemos, ¿ves? 0.1 por 0.14. Entonces, dividiendo nos sale 0.714. Esto se interpreta de la siguiente manera. La probabilidad de que, ¿no? La probabilidad de que cuando llueva, ¿no? Cuando llueva haya un accidente es igual a 71.4% multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de que el accidente haya sucedido en un día de lluvia es de 71.4%. Entonces, estimado estudiante, ya para finalizar, no olvide que la regla de la probabilidad total te calcula la probabilidad total del caso de estudio. Y el teorema de Bayes te calcula la probabilidad específica del tema de estudio. Muy bien, de esa manera, entonces podemos responder, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que haya llovido? Es de 71.4%. Le dejo esta tarea para que usted vaya desarrollando cuando haya nevado y cuando haya neblina. Y
Hay un segundo ejemplo que estoy dejando ahí, mostrando, es acerca de un hombre que repara computadoras, recibe monitores de 3 proveedores, ¿no? De un total de 2.000 proveedores, recibe pues 1.000 proveedores del proveedor 1, 1.000 monitores del proveedor 1, 600 monitores del proveedor 2 y así sucesivamente. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que tenga un monitor defectuoso, ¿no es cierto? Entonces, los defectuosos están acá. El proveedor 1 normalmente da 3% de monitores defectuosos. El proveedor 2, 4% de monitores defectuosos. El proveedor 3 nos da 5% de monitores defectuosos respectivamente. Entonces, esta es otra manera también de desarrollar, aplicar la regla de la probabilidad total, haciendo uso del diagrama de árboles. Como se trata de 3 proveedores, ¿sí? El proveedor 1 me da el 50% de monitores, porque no olvide, 2.000 y es el total, 1.000 vendría a ser el 50%, 600 vendría a ser el 30%. Entonces tenemos 80% y para que complete al 100% nos falta un 20%. Entonces ya tengo acá la distribución de porcentajes de proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. Pero no olvide que estos proveedores dan monitores defectuosos y monitores no defectuosos. El proveedor 1 de sus defectuosos, el proveedor de sus defectuosos dice cuánto es, 3%. Ahí está, ¿ve? 0.3. Si estos son defectuosos el 3%, o sea 0.03, los no defectuosos será 0.97. Igual, ¿ve? Proveedor 2, acá tenemos el proveedor 2, nos da 0.04, proveedor 2, 0.04, 4%, ¿no? Y los no defectuosos será 0.96. ¿Qué quiere decir eso? Que seguro en el estudio que ustedes han hecho anteriormente hemos visto que la suma de las ramas debe sumar siempre 1. Esto debe siempre sumar 1. Entonces, no necesita el problema que te dé los datos, sino por suposición teórica, ¿no? Si tengo 0.05, para que sumen 1, ¿cuánto le falta? 0.95. Como nos interesan solamente los defectuosos, hago el cálculo de los defectuosos. 0.5 por 0.03, 0.015. Entonces, la suma de todos estos es 0.037. Eso es aplicando la regla de la probabilidad total. Entonces, ¿esto cómo se interpreta, no? Existe un 0.037 de probabilidad que tú escojas o selecciones un monitor defectuoso. Pero todavía no sabemos de quién, ¿ah? Todavía no sabemos de quién. Simplemente un 0.037 que selecciones un monitor defectuoso. Ahora, si yo quiero averiguar cuál es la probabilidad de que ese monitor defectuoso sea proveído por el proveedor 3, aquí por favor le aplicas el teorema de Bayes. Suerte con tu práctica y tu ejercicio. Cualquier cosa estamos para consultar tus dudas. Gracias.